Gracias, señora alcaldesa. Bien, en la propuesta de modificación del reglamento de normalización lingüística que planteamos desde el Gobierno municipal, vamos a empezar a desmontar los bulos de esa campaña interesada que ha orquestado Compromís y el Partido Socialista en nuestro municipio. Primera mentira. La modificación de reglamento que planteamos cuenta con todos los informes técnicos favorables. El informe de la Secretaría es favorable y no solo el informe de la Secretaría, sino que también avala la modificación propuesta la Comisión de Toponimia, que está integrada a su vez por técnicos municipales, expertos en la materia y sociedad civil. Por lo tanto, aquellos que se han enarbolado en la defensa del uso del valenciano, decirles que se han quedado ustedes más solos que la una, porque tanto la Comisión de Toponimia es favorable a la propuesta de modificación del reglamento y, por supuesto, la Secretaría, que es la que vela porque la modificación que proponemos case con la normativa autonómica y estatal de uso y fomento del valenciano, garantiza, como decíamos, que la presente modificación reglamentaria es plenamente compatible con las políticas de promoción y fomento del valenciano establecida en la normativa autonómica. Y eso es indiscutible. Ahí está el informe de la Secretaría al respecto. Respecto al artículo 10 y al artículo 11 del reglamento, lo digo para aquellos que tienen dudas respecto a si esta modificación supone atentar contra el uso y el fomento del valenciano, pues no hay más que remitirse a la literalidad de lo que dice el artículo 10 del reglamento. Aviva Vinaròs, Agència de Promoció del Valencià, és un departament transversal del Ayuntamiento de Vinaròs. Esta es la modificación que nosotros planteamos. Artículo 11. Aviva Vinaròs, Agència de Promoció del Valencià, té com a funcions bàsiques 1. Promoure l'ús del valencià en els diferents àmbits i actuacions municipals. 2. Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià. Punto 4. Organitzar cursos d'acord amb les necessitats existents. Sigo. Punto 6. Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià procedents de la Generalitat i d'altres administracions. 7. La realització d'activitats que fomenten l'ús del valencià. 8. Dinamitzar i impulsar l'ús del valencià en l'interior de l'Ajuntament i aportar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatges específics. I 10. Programar i realitzar campanyes municipals de sensibilització y promoció del uso del valenciano. Es decir, ¿quién puede considerar que la modificación del reglamento atente contra el uso y la protección del valenciano? Pues solo aquel que tenga un discurso interesado, como en este caso, según parece, Partido Socialista y Compromís. Y nosotros desde el Gobierno municipal lo tenemos meridianamente claro. Apostamos por el bilingüismo, apostamos por normalizar en el ayuntamiento lo que es normal en las calles de Vinaròs, porque aunque a ustedes les moleste, hay gente que es de Vinaròs y son castellano hablantes, y desde nuestro punto de vista merecen el mismo respeto que los vinarosenses valenciano hablantes. Y es por ello que nos planteamos normalizar en el reglamento lo que ya es normal en la calle. Lo hemos dicho y lo repetimos. ¿A quién puede molestar que el ayuntamiento comunique, además de en valenciano, en castellano? ¿A quién puede molestar que cuando el ayuntamiento tenga que poner placas, no quitar para poner, sino poner nuevas placas, lo hagamos en valenciano y en castellano? Pues esto solo molesta a aquellos que viven instalados en discursos sectarios. Esto solo molesta a aquellos que han hecho suyo los discursos más extremistas del nacionalismo catalán. Y frente a ese modelo de tratar a los ciudadanos de una manera u otra en función de la lengua en la que hablan, una propuesta como la nuestra, que a lo único que responde es a respetar a todos. Y lo decimos con meridiana claridad. Nosotros decimos sí al valenciano y también sí al castellano. Bien, en primer lugar, matizar el discurso incendiario del señor Alsina. Si se ha limitado el acceso, se habrá sido por decisión de la Guardia Civil y de la Policía Local. Y desde luego yo no seré quien ponga en duda el criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y mucho menos a la hora de pronunciarnos de forma
gratuita respecto a lo que está pasando. Mire, entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y la gente que insulta y vocifera y se cree con más derechos de los que realmente tiene, nosotros con los profesionales de la casa. Miren, el problema, ¿dónde está el problema? El problema lo tienen ustedes, que parece que les repele que el ayuntamiento pueda comunicar en castellano, además de en valenciano. Me habla el señor Alsina de las extraescolares. ¿Qué tiene que ver? Si lo que estamos regulando es cómo el ayuntamiento va a comunicar. Garantizamos que siempre lo haga en valenciano y que además sea en castellano. Señor Alsina, ¿qué problemas tienen ustedes con que el ayuntamiento, cuando advierte de los riesgos derivados de una riada, además de en valenciano, lo hagamos en castellano? Si ya lo estábamos haciendo. Si el problema es que a ustedes les molesta que normalicemos en el reglamento lo que llevamos haciendo ya años. Y el problema lo tienen ustedes, que siguen empecinados en hacer ciudadanos de primera y de segunda en función de la lengua en la que hablan. Bajen ustedes a la realidad. Hay gente que somos nacidos en Vinaròs y somos castellano hablantes. Y tenemos el mismo derecho que los valenciano hablantes, no solo a ir a una administración y pedir que se nos emita la documentación en castellano. Solo faltaría, señor Alsina. Estamos hablando de algo muy distinto. Estamos hablando que el ayuntamiento de todos comunique en las lenguas de todos. Y eso solo puede molestar a los sectarios. Y lamentablemente, según parece, ustedes se han constituido en representación de los sectarios. Allá ustedes. Nosotros somos perfectamente respetuosos con los valenciano hablantes y también con los castellano hablantes. Explíquenle ustedes, el Partido Socialista, que según parece ahora aquí no puede haber vinarocenses que hablen en castellano. Y si lo hacen, que lo hagan en la intimidad. ¿El ayuntamiento comunicar en castellano? ¿De qué? ¿A santo de qué? Oiga, si es que ustedes han renunciado a lo que históricamente ha sido el Partido Socialista, es que ustedes están asumiendo el discurso más extremista del nacionalismo catalán. Y ahora me pone de ejemplo a Juan Bautista Juan. Enhorabuena, enhorabuena. No me convencerá a mí de las virtudes de Juan Bautista Juan. Estoy plenamente convencido. Es el mismo alcalde que cuando decidió poner el nombre de Plaza de España a una plaza que no tenía nombre, ustedes lo pusieron a parir. Hoy ese ejemplo lo celebro, arrepentidos los quieren. Y desde luego, según parece, ustedes a día de hoy respecto a la gestión de Juan Bautista Juan lo están. Mire, señora Cerdá, usted decía que menospreciamos la inteligencia del pueblo valenciano. No, no, quien menosprecia la inteligencia de los vinarocenses es usted. Porque yo digo y repito, la propuesta de modificación de reglamento que llegamos tiene todos los informes favorables, todo. Y las que tratan de confundir es usted, y se lo voy a explicar sencillamente con la cronología. El informe de la técnica de normalización tiene una fecha, 13 de marzo del 26. Las alegaciones que se presentaron por parte del Gobierno municipal en la Comisión de Cultura se hizo el 18 de marzo. Es evidente que la técnica de normalización el 13 de marzo no puede estar informando las alegaciones que hemos presentado el 18. Y lo que sí es de fecha posterior es el informe de la Secretaría. Y lo que dice el informe de la Secretaría, que es el único informe técnico que hay evaluando la propuesta de modificación que llevamos a aprobación, es que las enmiendas propuestas en relación a la propuesta de modificación del Reglamento de Normalització Lingüística farien compatible la regulació proposta amb les competències i normativa autonòmica reguladores de la matèria, per la qual cosa emeto informe favorable a la seva aprovació inicial pel ple de la corporació. Un informe de la Secretaría de fecha 20 de marzo. Y después hay otro también de la Secretaría de 20 de marzo también, mucho más extenso, donde acaba concluyendo: el plenario de la Corporación por mayoría simple puede aprobar inicialmente la propuesta de modificación del Reglamento de Normalización Lingüística con las modificaciones derivadas de las consideraciones realizadas relativas al respecto de las competencias y normativa autonómica reguladoras de la materia. Señora Cerdá, es usted una embustera. La técnica de normalización lingüística emitió un informe en relación a la propuesta inicial, que presentamos alegaciones, entre otras cosas, para asumir los criterios de la técnica de normalización. Y tal es así que el informe, con posterioridad de la secretaria a las alegaciones, es favorable. ¿Quién menosprecia la inteligencia de los ciudadanos, señora Cerdá? Usted,
que como no tiene argumentos se ve en la necesidad de tener que aludir a un informe que ha quedado carente de sentido, puesto que la propuesta de modificación no responde a las alegaciones evaluadas por la técnica de normalización. Señora Cerdá, un poco de respeto, o usted no sabe lo que vamos a votar o lo sabe perfectamente y trata de confundir a la ciudadanía. La propuesta de modificación que presentamos cuenta con todos los informes favorables, el de la Comisión de Toponimia, el de la Secretaría y, señora Cerdá, lamentablemente la técnica de normalización no ha emitido informe respecto a las alegaciones. ¿Sabe por qué? Porque son perfectamente compatibles con la normativa autonómica y así lo establece el informe de la Secretaría, que es de rango superior. Señora Cerdá, la primera en la frente. Si tiene a bien, pues pide disculpas por tratar de confundir a la gente. Y si no, pues R que R, no permite usted que la realidad le desmonte el discurso. Mire, decía también el señor Alsina, poco menos, que yo había enmendado... Le queden 15 segundos. Acabo en breve. Que yo había enmendado la propuesta de la alcaldía. Yo sé que a ustedes les parece ciencia ficción, porque cuando estuvieron en gobiernos de coalición se llevaban fatal. Nosotros, a diferencia de ustedes, no tenemos ningún problema. La propuesta que hizo la señora alcaldesa era la propuesta del gobierno municipal. La técnica de normalización emite un informe y el gobierno municipal, es verdad que a través de mi persona, pero en representación del gobierno, enmendamos la propuesta inicial. Y no lo debimos hacer tan mal cuando la propia Secretaría emite informe favorable. Y de lo que yo he dicho en mi primera intervención, todos callados. Oiga, ustedes que en las redes sociales se dedican a decir mentiras, ahora no tienen nada que decir. Artículo 10 y artículo 11 del reglamento, el que garantiza no solo que el ayuntamiento siga comunicando siempre en valenciano, sino que también fomente el uso del valenciano en el debate, que es cuando podemos discutirnos, finalizo, unos a otros, ahí nada que decir. ¿Saben por qué? Porque cuando entramos en el fondo de la cuestión, ustedes se quedan sin argumentos. Y me hace mucha gracia. Aluden a la gente que está defendiendo, según ustedes, el valenciano. Mire, pobre del valenciano si la defensa de esta lengua dependiera de la poca gente que hay en la plaza. Vinaròs tiene 30.000 habitantes. Si ustedes pretenden reducir a Vinaròs a lo que es un cuarto de plaza, que es lo que había al inicio del pleno, pues francamente estamos convencidos que somos muchos los vinarocenses que dependemos y protegemos nuestra lengua. No nos confundan con los activistas que están ahí. Y les digo más, mire si han ido necesitados de gente que se han visto en la necesidad de pocos y encima muchos de ellos traídos de fuera. Aquí hay concejales de Villarreal, concejales de Almasora. Francamente, no deben ir ustedes muy sobrados de gente cuando se ven en la necesidad de tener que ficcionar una fuerza que el pueblo no les ha respaldado. ¿Qué fue de esa recogida de firmas? Finalizo. Hasta en los institutos de Benicarló. Francamente, deben ir ustedes muy mal cuando se ven en la necesidad de tener que irse fuera a conseguir firmas que, según parece, dentro del municipio no consiguen o no con la cuantía que ustedes esperaban. Los vinarocenses son mucho más inteligentes que todo eso. La inmensa mayoría estamos a favor del valenciano, a favor del castellano, y no nos molesta nada. Es más, no solo no nos molesta, sino que apoyamos que el ayuntamiento comunique en valenciano y en castellano. De forma muy breve. No le voy a decir embustero, sencillamente le voy a llamar indocumentado. Mire, se pueden discutir muchas cosas, pero lo que no se puede discutir es si hay un informe de la Secretaría respecto al fondo de la cuestión, y evidentemente lo hay. Y me parece muy preocupante que el portavoz del Partido Socialista afronte este debate sin tener ni repajolera idea de los informes de la Secretaría. Mire, señor Alsina, hay uno respecto al procedimiento. Efectivamente, la señora secretaria informa respecto al procedimiento, 20 de marzo. El informe de la Secretaría tiene 4 páginas. Y hay otro que informa respecto al fondo. Y, señora Alsina, lo que es muy preocupante es que usted no se haya enterado. Así después dicen lo que dicen. Leo literalmente, informe de la Secretaría, 20 de marzo. Se solicita a la Secretaría de la Corporación emita informe sobre las enmiendas presentadas en la Comisión de Cultura del 18 de marzo. Que emita informe sobre las enmiendas, que emita informe sobre el fondo de la propuesta. E informa a la señora secretaria. Y lo que dice, y leo literalmente, es
que las enmiendas propuestas, está hablando del fondo, las enmiendas que ha presentado el Gobierno municipal, que las enmiendas propuestas en relación a la propuesta de modificación del Reglamento de Normalización Lingüística harían compatible la regulación propuesta con las competencias y normativa autonómica reguladora de la materia, por la cual cosa emito informe favorable para su aprobación, no respecto al procedimiento, respecto al fondo, señor Alsina. Por lo tanto, haga usted bien en hacer los deberes, prepárase un poco el debate, que para ponerse detrás de una pancarta y decir 4 tonterías a 4 indocumentados le puede servir, pero desde luego para venir a hablar sobre la materia seguro que no. Informe de la Secretaría sobre el fondo de la materia está, y quien diga lo contrario miente. Señor Alsina, usted hablaba de... Es que en este pueblo hay 82 idiomas. Sí, hay 82 idiomas, no se lo discuto. Pero oficiales, 2. El valenciano y el castellano. Atacar a la nuestra cultura. Mire, asumen ya, porque si no seguirán negando la realidad, que hay gente que hemos nacido en Vinaròs, que somos castellano hablantes, que nuestra cultura es el valenciano y el castellano, y usted amará en la lengua que considere oportuno, pero asuma y entienda que hay vinarocenses de muchos tipos y que aman en valenciano, en castellano, y la inmensa mayoría creo que aman sin ninguna lengua. En cualquier caso, señor Alsina, lo que sí le digo es que es lamentable que por el simple hecho de plantear, comunicar y rotular en valenciano y en castellano haya quien piense que eso es un ataque a su cultura. Oiga, pero que el castellano hablante es extranjero. Oiga, que el castellano hablante es ajeno al municipio. Oiga, ¿qué nos van a recibir ustedes con los brazos abiertos? Que no necesitamos que nadie nos abrace, que tenemos el mismo derecho que ustedes a vivir en este municipio. Y ya está bien de agravios, ya está bien de insultos, ya está bien de considerar a ciudadanos de primera o de segunda en función en la lengua en la que hablan, porque ustedes están dando la espalda a todos los castellano hablantes que se sienten maltratados cada vez que ustedes les niegan la posibilidad de que el ayuntamiento rotule, además de en valenciano, en castellano. ¿A quién puede molestar que el ayuntamiento rotule en valenciano y en castellano? Pues solo a los sectarios, y seguramente usted, yo no sé, ya se lo ha dicho el señor Brito, y yo también lo digo, no sé si habla en calidad de portavoz del Partido Socialista o de exportavoz de Esquerra Republicana, que también lo fue, y de esos polvos, estos lodos. La realidad, señor Alsina, ¿sabe cuál es? Que el único que rezuma sectarismo es usted y su discurso. Yo les puedo decir muchas cosas, pero desde luego la protesta de sus vecinos. Oiga, que mira, somos más de 30.000 habitantes, que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este municipio hoy no estaban en la plaza parroquial. Entre otras cosas porque, ya les digo, si se han visto en la necesidad de traer concejales de Almasora y de Villarreal, no irían tan sobrados de gente. Y lo que sí les decimos es que nosotros, a diferencia de ustedes, sí que respetamos a nuestros vecinos, a los que se manifiestan y a los que deciden no manifestarse, que han sido la inmensa mayoría. Y eso también es un hecho objetivo, señor Alsina, por mucho que ustedes sigan instalados en la ficción en la que, según parece, se desenvuelven de forma tan cómoda. Lo he dicho y lo repito. Única y exclusivamente puede estar en contra de que el ayuntamiento comunique, además de en valenciano, en castellano, aquel que es profundamente sectario. Únicamente le puede molestar que se utilice el valenciano y el castellano aquellos que hacen suyo el discurso más extremista del nacionalismo catalán. Y frente a esa propuesta, frente a la propuesta de la exclusión, frente a la propuesta del Partido Socialista y de Compromís, de ciudadanos de primera y de segunda, en función de la lengua en la que hablan, la propuesta del Gobierno municipal, con el máximo respeto a todos, a los que deciden hablar en valenciano y tienen todo el derecho a percibir que su ayuntamiento rotula en valenciano, como también a los vinarosens que parlen castellà y que tienen el mismo derecho a ver cómo su ayuntamiento rotula en castellano. Y por todo ello nosotros decimos sí al valenciano y sí al castellano, y no al sectarismo.